Hoy vamos a ver cómo hacer un fondo para animación en Photoshop. Tenemos nuestra red de perspectiva. Procuro crear espacios largos, perspectivas distantes y lo hago porque puedo. Cuando filmamos algo no siempre nos alcanza para rentar sets nivel superproducción de Hollywood, pero en animación nos cuesta lo mismo tener un cuartito o una ciudad entera. La red de perspectiva que escogí tiene doble punto de fuga. Es como tener dos escenografías en una. Del lado izquierdo un elevador que nos sitúa luego en un edificio. Arriba un reloj enorme para enfatizar el paso del tiempo lento y espantoso de la vida de oficina. Del lado derecho archivos y archivos y archivos, aunque realmente para muchos que empezamos en la publicidad no son así las oficinas, pero es una visión expresionista exagerada del mundo laboral. Y no lo tomen a mal, está bien chido chambear, conoces banda interesante, agarras experiencia, puedes armar un demo fuerte si estás en el lugar correcto. Quizá luego arme unas animacioncitas de las oficinas actuales con viniles en las paredes y todos los escritorios juntos con todos los millennials por ahí. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en una oficina contando los minutos para largarnos? Fatigados por pararnos temprano para llegar a tiempo y sin haber dormido lo suficiente por el estrés laboral. En especial para quienes queremos dedicarnos a algo creativo, los ambientes corporativos suelen ser horrendos. Por eso decidí hacer esta animación, como catarsis de los momentos que he pasado así, y para los animadores que agarran sus primeras chambas y no son lo que están esperando. No se desanimen, todo lo que están viviendo más bien procuren acordarse y usarlo como inspiración para sus proyectos independientes futuros. Ahí tengo el personaje, medio en transparencia como referencia a la experiencia que busco transmitir. Ya con el layer trazado le damos color. Generalmente uso colores brillantes, pero en este caso busco transmitir una vibra muy específica, así que vamos con colores apagadones. Si limitas tu paleta de color, transmites más un estilo artístico. A veces como que te frustra mucho que quieres usar un color para una planta, un verde o algo así, y no tiene tu paleta de color el verde, entonces hazla morada, carajo, o sea, puede ser la planta de cualquier color porque a fin de cuentas es animación. Actualmente algo bueno que tenemos como animadores es que hay una demanda enorme de animaciones para infografías, para banners, redes sociales, logos. Vas al banco y ahí está la pantalla con animaciones. Vas por una moncha de McDonald's y pantallotas con animaciones. Entonces, ¿de qué hay chamba y chamba? Lo que va a limitarlos va a ser su propia creatividad y el tiempo que pasen practicando. Cada animación que hagan se tiene que ver mejor que la anterior, aunque sea ligeramente. Agárrense referencias, pongan atención a los fondos de las series que vean, ya sea anime, Disney o lo que vean. Captain Underpants tiene unos fondos bien chidos y expresivos. Ren y Stimpy, Solar Opposites, Adventure Time. Fíjense en las sombras, en los trazos, las texturas, adopten lo que les sirva y así van a ir creando un estilo propio. Los que siguen mi canal ya saben que me gusta jugar con herramientas como tono y saturación por si encuentro un look que le queda mejor a alguna parte. Los que no me siguen no sean boomers, denle suscribir. Así me ayudan a seguir haciendo estos videos, ando preparando varios más, entonces es buen momento para suscribirse y hacerme paro con su like. Para las sombras, en esta ocasión quiero una luz dramática con sombras marcadas. Es una escena dramática, casi como película de terror. Digo, con todo respeto a mis expatrones, pero la neta es que sí, las oficinas siempre traen una vibra como medio opresiva que aquí busco acentuar. Los trazos con los que empecé a trabajar este fondo eran pura referencia para colorear, pero ahora sí los voy a marcar para poderles dar más textura, que se sienta que los hice con un gis o algún tipo de grafito. Photoshop tiene pinceles interesantes. Pueden también bajar algunos gratis o pueden comprarlos y también pueden diseñar sus propios pinceles. Finalmente los focos y los rayos de luz para que se sienta el brillo, unas pinceladas para darle textura y ahí está nuestro fondo. Así queda ya con la animación. Sigan experimentando. Hagan sus propias creaciones, suscríbanse, comenten sus dudas y las responderemos en los siguientes videos. Cámara, morros.